Aleluya, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre. Qué hermoso es recordar el sacrificio de la cruz. Y el día de hoy vamos a comenzar una serie llamada La Cruz Olvidada. Esto tiene un motivo de ser. Sin embargo, antes de comenzar quisiera que diéramos gracias al Señor por un día más de vida. Gracias al Señor por otra oportunidad que nos da de compartir la palabra. Y gracias a Dios por sus vidas. Amén, vamos a orar. Señor, en esta mañana te damos gracias con todo el corazón, Señor. Gracias porque tu misericordia, Dios, no ha cambiado, Señor. Porque tú sigues siendo fiel, Padre, a tu palabra, a tus promesas, Señor. Porque tú nunca nos has dejado, Señor, y tú estás con nosotros aún en las circunstancias difíciles, Señor. Tú sigues siendo Dios y tú no nos abandonas jamás, Cristo. Te damos gracias, Señor, en este día precioso, Señor. Ponemos esta palabra, Señor, en tus manos, Señor. Usa la vida de tu siervo, Dios. Habla tú, Señor, a tu pueblo, Señor. Y llévate la gloria a Cristo Jesús. Esta palabra la pongo en tus preciosas manos, Señor. Unge mi vida, Espíritu Santo, para que esta palabra penetre los corazones, derrita los corazones, Señor, y nos lleve a cambiar nuestra vida. Hoy te damos gracias, Señor, porque vamos a hablar de un tema importante que es la cruz, es el sacrificio. Muchas gracias. Pues les invito a que nos sigan sintonizando los siguientes domingos. La próxima semana el tema va a ser ¿cuál es el verdadero evangelio? Y es importante que tengamos todos esta doctrina básica clara en nuestra vida. Muchas veces conocemos de otros temas, lo cual es correcto, pero sin embargo muchas veces olvidamos los fundamentos del cristianismo. Por eso nosotros el día de hoy queremos compartir esta palabra. Y te invito a que vayamos al libro de Mateo, capítulo 27. Vamos a leer del versículo 45 al 54. Amén. Búscalo ahí en tu Biblia, léelo conmigo, por favor. Evita distracciones, apaga por un momento tal vez tu celular o algo que te pueda distraer para que estés atento a la palabra de Dios. Amén. Dios sigue hablando y Dios nos va a hablar hoy por su bendita palabra. Amén. La palabra de Dios dice así en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 27, versículo 45 al 54. Y dice: desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús exclamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: Elías llama a este. Y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y de ahí vamos al versículo 54. Entonces el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, viendo el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente ese era el Hijo de Dios. Gloria a Cristo. Gloria al Señor. Y hoy, a manera de introducción, quisiera mostrarte un panorama de la situación actual en la iglesia cristiana a nivel general, a nivel mundial. Hoy en día
la cruz es un tema que no es muy común escuchar. De hecho, pareciera que es algo temporal o por temporadas. Por ejemplo, nosotros nos daremos cuenta que en Semana Santa será un tema que se va a predicar en las iglesias. Se predicará acerca de la cruz, se predicará acerca de las últimas palabras que dijo Jesús en la cruz. Sin embargo, conforme pase el tiempo, el tema central se irá olvidando. Será un tema más en la iglesia, será una predicación más. De hecho, en años anteriores, cuando se podía festejar, cuando se celebraba la crucifixión aquí en Iztapalapa, asistían miles de personas. Muchos lloraban porque veían el dolor que se representaba en ese lugar, pero eso no significaba que había cambios de vida. Este hecho es un hecho central y fundamental en la vida del cristiano, de nuestra fe, de nuestra conversión a Cristo. Lamentablemente, conforme pasan los años, pareciera que este hecho va perdiendo significado, va perdiendo importancia. Y lo que un día en nuestra vida marcó el inicio de nuestro caminar en Cristo, lo que un día marcó el inicio de una nueva vida en Cristo Jesús, lo que un día marcó un antes y un después, pareciera que se va perdiendo con el tiempo y ya no tiene la misma trascendencia, ya no tiene el mismo impacto como al principio. Y eso se refleja en nuestra vida. Refleja que hay cristianos con apatía, hay cristianos con indiferencia, hay cristianos que tienen falta de compromiso para con Dios, de servir, ya no anhelan buscar de Dios, ya no anhelan leer la palabra de Dios. Los dones y recursos que recibieron de parte de Dios ya no los han puesto al servicio de Cristo, ni de la iglesia, ni para edificación de la iglesia. Muchos cristianos hoy viven en tibieza espiritual. Muchos agonizan en casa, se alejan más de Dios. Muchos cristianos están muriendo en su hogar espiritualmente, porque el significado de la cruz dejó de tomar una importancia en su vida. Y conforme pasa el tiempo, ya no está trascendiendo. Hoy podemos ver que esto es una realidad de la iglesia. Podemos ver apostasía, podemos ver frialdad espiritual. El cristiano ha olvidado el acontecimiento más importante de la humanidad, y fue el sacrificio de Jesús en la cruz. Esta no es una predicación para alguien que no conoce. Esta es una predicación para alguien que conoció a Cristo, que tuvo un encuentro con Cristo, pero que hoy vive una vida sin propósito, vive una vida en indiferencia, vive una vida apartado de Dios, sin búsqueda de Dios, sin servir a Dios. Esto es para cristianos que han caído en pereza espiritual, porque han olvidado, se han alejado de la cruz y del sacrificio de Jesús. Solo basta ver un panorama general de la iglesia. ¿Cuántos cristianos, cuántos congregantes de cada iglesia son apáticos, son indiferentes? Se les tiene que estar rogando para que busquen de Dios, se les tiene que estar rogando para que se conecten a las predicaciones, se les tiene que estar diciendo: ¡hey, sirve a Cristo! Y eso solamente refleja que no hemos entendido lo que ocurrió en el monte Calvario, en el monte Gólgota. No hemos entendido por completo el significado de la cruz y de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. De ahí la importancia que hablemos de la cruz nuevamente. Hay la importancia que el cristiano vuelva a la cruz, al comienzo, al inicio.
Volvamos a la cruz. Volvamos a la cruz. Desde el Antiguo Testamento, los profetas profetizaron acerca de Jesús desde su nacimiento en Belén, Miqueas 5:2, y que nacería de una virgen, Isaías 7:14, hasta su muerte, Salmo 22. Aún la Biblia enseña que Jesús sería rechazado por los suyos, Juan 1:11, sería despreciado, desechado. Pero todos los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento eran una imagen y una sombra del sacrificio perfecto, expiatorio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Cuando Jesús fue a la cruz, sucedieron muchas cosas que tal vez no tenemos conocimiento. Y no tenemos conocimiento porque simplemente no escudriñamos la palabra de Dios. Al inicio, muchos cuando nos convertimos nos dijeron que si veníamos a Cristo ya no íbamos a tener problemas. A muchos nos predicaron de esa forma, lo cual no es verdad, lo cual es contrario a lo que dice la Escritura. De hecho, muchos cuando venimos a Cristo vinieron más problemas y muchos se alejaron porque les hicieron una falsa promesa de que ya no habría problemas. El evangelio que recibimos muchas veces fue sin fundamentos, más lleno de emoción que de fundamentos bíblicos. Por eso muchos se alejaron de Cristo, porque les presentaron un evangelio sin compromiso, ligero. Personas que hicieron una oración hoy están alejadas. Personas que en algún momento sirvieron a Cristo hoy ya no sirven ni tienen el anhelo de servir. Personas que tuvieron un encuentro con la cruz en algún momento hoy se alejaron y viven en el mundo bajo sus pasiones y deseos. Mire lo que dice Gálatas 3, versículo 13. Jesús hizo maldición por nosotros. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado de un madero. Imagine usted esto: Jesús hizo maldición por nosotros, pero también llevó todos nuestros pecados. Primera de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. ¿Sabe? La naturaleza del hombre está caída. Dice la Biblia que el pecado entró por un hombre, la muerte entró por un hombre, que fue Adán, que pecó en el huerto del Edén. Pero también dice la Biblia que por un hombre entró la salvación, y ese es Cristo Jesús. Es Jesús por quien tenemos redención y perdón de pecados, y a él sea la gloria por siempre. Isaías 53:6. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¡Qué tremendo mensaje! Y pareciera que esto es algo que hemos olvidado. Pareciera que la cruz es algo que se ha dejado atrás. Y hoy queremos dar temas innovadores. Parece que queremos dar coachings. Nosotros no somos coaching, nosotros somos predicadores del evangelio y de la palabra de Dios. Un evangelio que tiene el poder para cambiar vidas. Nosotros no venimos con mensajes motivacionales, venimos con el evangelio de Jesucristo, que tiene poder para trasladar a un hombre de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el mensaje que nosotros traemos. Jesús murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Romanos 4:25 dice que Él fue entregado por nuestras transgresiones. Primera de Corintios 15:3 dice que Él murió
por nuestros pecados conforme a la Escritura. Y lo más tremendo de todo esto es que esa fue la voluntad de Dios. Dios quiso que su Hijo sufriera todo eso. Dios promovió eso. Fíjense lo que dice Isaías 53:10. Con todo esto Jehová Dios quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. El Padre entregó a su único Hijo por ti y por mí. Pero también la Biblia nos enseña que Jesús mismo declara que Él fue su voluntad de entregar su vida. Juan 10:18, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Dice, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Gloria a Cristo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Fíjense lo que dice el Señor Jesús. Tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Ese es nuestro Cristo, que tiene autoridad sobre la vida y sobre la muerte. Ese es nuestro Cristo Jesús. ¡Wow! En Él hemos depositado nuestra fe. Romanos 8:18 dice que el pecado de Adán entró y todos merecíamos morir. Pero gracias a Jesucristo que murió por nosotros, Dios nos declara inocente y nos da la vida eterna. Pero Jesús decidió tomar nuestro lugar y morir por nuestros pecados, tomando la copa de la ira en el huerto de Getsemaní y sufriendo el momento más difícil de su vida, el abandono de su Padre, la separación de Él con Dios en la cruz. Y todo esto para darnos vida eterna, para darnos acceso a Dios, porque Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Se llama Jesucristo. No hay otro camino, no hay otro medio, no hay tercera opción, no hay segunda opción. Hay una sola y esa se llama Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el único camino al cielo y el único camino a Dios. No hay otro, solamente a través de Jesucristo. ¿Sabes? Cuando Jesús estaba en el madero, dice que a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, que es Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mira, te voy a decir una cosa. El momento más terrible que puede vivir alguna persona no es quedarse sin trabajo, no es ni siquiera perder un familiar, no es pasar escasez económica, no es no tener amigos, no es tener cualquier adversidad, enfermedad, pérdida material. El momento más terrible para cualquier hombre sobre la tierra es estar sin la presencia de Dios, porque si estás en la presencia de Dios es lo peor que te puede pasar, y no solamente en esta tierra, sino en la eternidad. Aquellos que no reciben a Jesucristo, aquellos que no aceptan el Evangelio, estarán una eternidad sin Él. Eso es lo peor que puede vivir el ser humano, y Jesús lo experimentó en la cruz. Dice que sufrió abandono de su Padre para que cargara todo el pecado. Y dijo, ¿por qué me has abandonado? ¿Tú te imaginas al Hijo de Dios? Jesús se caracterizaba porque tenía comunión con su Padre. Él se apartaba en las noches a orar. Él se apartaba a buscar de su Padre. Él se apartaba para platicar con su Padre. Jesús era un hombre de oración.
Pero hubo un momento en la cruz que tuvo que sufrir, tuvo que experimentar el abandono de su Padre para que el pecado de todos nosotros fuera cargado sobre Él. ¿Sabes? Puedes tener todo, hablando económicamente. Puedes tener una casa enorme y hermosa, carros, un buen trabajo, una cuenta bancaria llena de recursos. Pero yo te voy a decir una cosa, eso no satisface el corazón del hombre. Lo único que llena el corazón de un hombre se llama Jesucristo. Lo único que llena la vida de una persona y la plenitud está en Jesucristo. Porque cuando todo lo que vemos en este mundo es pasajero, pero hay algo eterno, y Jesús en la cruz murió para darnos vida eterna, traer salvación. Eso es importante, eso es lo más importante para nosotros, debería ser lo más importante. Sin embargo, estamos tan acostumbrados a la tierra, a los recursos, que muchas veces ni siquiera pensamos que no vamos a morir o que no nos va a pasar nada, y vivimos afanados, vivimos buscando riquezas de este mundo, logros temporales, lo cual no es incorrecto, pero cuando eso toma una prioridad en nuestra vida y desplazamos a Jesús, es ahí donde nos estamos equivocando, porque dice la Biblia, Jesús resumió todos los mandamientos en el primero: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Dios quiere el primer lugar en nuestra vida como cristianos. Dios no quiere el segundo, Dios no quiere 20% de tu corazón, Dios no quiere 30% de tu corazón. Dios quiere todo tu corazón y toda tu vida. Él no quiere un poco. Jesús no quiere un poco. ¿Sabes? Él entregó todo en el madero, y Él quiere todo de nosotros. A lo largo del caminar de Jesús hacia la cruz, cuando él iba caminando hacia el Gólgota, lo que es el lugar de la calavera, como lo dice Mateo en su evangelio, en su camino tuvo un encuentro con algunas personas que serían tocadas por este acontecimiento. Aunque el personaje central es Jesucristo, hubo personas alrededor de él que fueron afectadas aún en la misma cruz, y hubo otros que fueron totalmente indiferentes a lo que estaba sucediendo en ese lugar. Simón de Cirene, dice la Biblia que cuando Jesús iba en su caminada hacia la cruz del Calvario, de repente entra en escena este hombre y le obligan a cargar la cruz de Cristo. Seguramente cuando le ayudó a cargar a Cristo se manchó de sangre. Tal vez Jesús lo vio a los ojos. Y créeme que la vida de este hombre jamás debió volver a ser la misma, porque un encuentro con Jesús te cambia. No puedes volver a ser el mismo. Un encuentro con Jesús cambia tu vida. Pero también vemos en la cruz a un grupo de soldados debajo de la cruz echando suertes por sus ropas. Y esto representa al cristiano que solamente está en la iglesia o que solamente se acerca a Dios esperando obtener un beneficio. Hay muchos cristianos que solamente quieren las bendiciones, hay muchos cristianos que solamente quieren la prosperidad, hay muchos cristianos que solamente le dicen a Dios: dame, cumple mis peticiones, pero no se comprometen a servir, no quieren servir, no se comprometen en cumplir con sus responsabilidades como cristianos. Y muchos están cerca de la cruz como estos soldados, pero están lejos de Cristo.
Hay gente en la iglesia que está lejos de Cristo. Hay cristianos que están lejos de Cristo porque solamente lo ven como alguien que puede cumplir todas sus necesidades, pero no lo ven como Señor. No entienden que le pertenecemos a Él y que a Él debemos toda la honra y la gloria, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podemos ser salvos, sino en el nombre de Jesucristo. Jesucristo. Pero también debajo de la cruz hubo un centurión romano que dijo: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Verdaderamente este era el Hijo de Dios. Reconoció que Él era Jesucristo, el Mesías. Y yo te quiero hacer una pregunta. ¿El sacrificio de la cruz sigue teniendo la misma trascendencia como cuando tuviste ese primer encuentro de tu conversión? ¿El sacrificio de la cruz lo tienes presente cada día? ¿O es algo ya que pasó? Es un acontecimiento que marcó tu vida, pero que el día de hoy estás alejado completamente de esa realidad. Tenemos que analizar nuestra vida. Estamos comenzando otro año y no podemos comenzar con la misma apatía, con la misma indiferencia. Tenemos que meternos en la presencia de Dios. Tenemos que alinearnos a su voluntad. Tenemos que alinearnos a sus propósitos, a sus sueños, a lo que Él quiere y no a lo que nosotros deseamos. Porque muchas veces nuestros deseos nos alejan de Dios. Y tal vez haya personas que tengan anhelos correctos. Prepararse para Dios, predicar la palabra, enseñar. Todo lo que sea de edificación para el reino de Dios y para la iglesia es algo que está dentro de la voluntad de Dios. Y el primer punto que quiero tocar contigo acerca de la cruz como cristianos es que la cruz nos debe de llevar a vivir con propósito. Escúchame otra vez. La cruz nos debe de llevar a vivir con propósito. Primera de Corintios 6:20 dice: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Fíjese cómo dice la versión traducción lenguaje actual este mismo versículo. Dice: cuando Dios los salvó, en realidad los compró, y el precio que pagó por ustedes fue muy alto. Por eso deben dedicar su cuerpo a honrar y agradar a Dios. El precio que se pagó por ti y por mí fue el más alto que nadie podría haber pagado. Solamente un hombre que no pecó nunca, pero que se hizo pecado. Solamente un hombre que era justo y se hizo maldición en la cruz. Solamente un hombre como Jesús pudo cargar el pecado de la humanidad. Y no entiendo muchas veces cómo ese hecho de que Jesús murió por nosotros, muchos cristianos viven sin propósito, viven alejados de Dios, viven dispersos, distraídos, no saben qué quieren. Cuando la cruz nos debe de llevar a vivir con propósitos en la vida. Jesús murió para darnos vida eterna y que vivamos con propósito. Vemos cómo de manera clara les dejó un mandato a los discípulos, a los apóstoles, y era predicar el evangelio, compartir las buenas nuevas. Pero también nosotros entramos dentro de ese llamado de predicar. Pero también cada uno de nosotros tiene un don, tiene ministerio, tiene talentos
que Él ha dado a sus hijos para glorificar su nombre y exaltar su nombre y establecer su reino en la tierra. Dios nos dio una nueva oportunidad para vivir para Él, para desgastarse por Él, para hablar de Él y para cumplir los propósitos y la voluntad de Él. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo? La pregunta es, ¿cuánto has avanzado en el caminar de Cristo? La pregunta es, ¿cuánto has crecido en el conocimiento de Dios? La pregunta es, ¿cuánto has hecho para Cristo? O tal vez no has hecho nada para Cristo, porque sabes, el precio más alto que se pagó en la cruz fue toda la sangre de Jesús para que hoy vivamos con propósito. No fue para que seamos cristianos de banca, no fue para que seamos cristianos apáticos, sino para que vivamos para su gloria, para su honra, para glorificarle, para hablar a las naciones, a los vecinos, a las personas de Cristo Jesús, que es el único que trae salvación y vida eterna. ¿En qué punto de tu vida te encuentras? ¿Estás perdido? ¿Has perdido el norte? ¿Estás confundido? Y mientras eso pasa, no te das cuenta que tu vida tiene un propósito que emerge de la cruz para glorificarle. Debe de haber un cambio, debe de haber propósitos en nuestra vida. La Biblia nos enseña que el apóstol Pablo, cuando tuvo un encuentro con Jesús, su vida cambió. Y también no solo su vida, sino los propósitos para los cuales Pablo vivía. Su pasado de Pablo no era el mejor. Su pasado estaba manchado de sangre y de persecución. Gálatas 1:13 dice: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia y la asolaba. Pablo era un perseguidor de la iglesia. De hecho, la Biblia dice que cuando Esteban fue apedreado, Pablo estaba ahí y que él consentía la muerte, es decir, estaba de acuerdo con que apedrearan a Esteban. Él estuvo presente en la muerte de Esteban. Hechos 8:3 dice que y Saulo asolaba la iglesia, y escuchen lo que hacía Pablo, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Este hombre llevaba a los cristianos para ser encarcelados y muy seguramente eran torturados, incluso unos morían por su fe porque no negaban a Cristo. Fíjense lo que hacía Pablo. Pero cuando tuvo un encuentro con Jesús, su vida cambió. No solamente cambió por decir unas palabras, las palabras fueron el ancla, pero los hechos que él hacía fueron la muestra o la evidencia de que había tenido un encuentro con Jesús. Tú puedes decir palabras hermosas de Dios, tú puedes decir que amas a Dios, pero dice el Señor Jesús: si me amas, guarda mis mandamientos. Si me amas, sé testigo de mí a las otras personas. Si me amas, da testimonio de que yo vivo en tu corazón. Porque tú puedes decir muchas palabras, puedes saberte muchos versículos, puedes conocer la Biblia, puedes estudiar la palabra, pero si no vivimos lo que estamos aprendiendo, entonces algo está mal. Algo está mal. Pablo tuvo un encuentro con Jesús y su vida cambió. Hay cristianos que llevan muchos años en el camino del Señor, pero viven sin propósito. Viven atrapados en pecados ocultos. Viven atrapados a sus pasados, a sus errores, a sus fracasos. Otros viven una doble vida, una vida que en la iglesia son una persona y saliendo son otra diferente. Muchos han perdido el anhelo de servir a Cristo.
Y muchos están estancados en su vida espiritual. Muchos viven en tibieza. Muchos viven cautivados por los placeres de este mundo. Y aunque hay un anhelo sincero en su corazón por momentos de buscar a Dios, sus deseos vencen. Así hay muchos cristianos. Qué triste es saber que hay personas en esta condición. Qué triste es saber que el precio que pagó Jesús en la cruz no fue suficiente para cambiar su vida. Ahora el precio de la sangre no ha perdido valor. Ese sigue siendo el mismo. Lo que pasa es que nosotros somos los que hemos perdido esa importancia de ese hecho. Porque la cruz sigue vigente, la cruz sigue salvando. Hay personas que cada vez se convierten a Cristo. La cruz sigue viva, Cristo está vivo. Él no quedó colgado en un madero, Él resucitó al tercer día. La cruz sigue teniendo el mismo poder que hace 2000 años, pero para muchos cristianos eso se ha perdido. El cristiano se ha entibiado. Y ya no desean vivir para Cristo, sino para sus propios placeres y para satisfacer todos sus deseos y vivir de manera cómoda, pensando que teniendo todo, que teniendo prosperidad, son plenos. Pero quiero decirte que la plenitud no está en tener todo lo material, porque es temporal. La plenitud del cristiano está en tener a Cristo Jesús en su corazón, está en la esperanza y en la fe que tiene que un día estará delante de la presencia de Jesús y de que Él regresará por nosotros. Esa es la plenitud verdadera del cristiano. Pero nos hemos desviado, nos hemos alejado del verdadero propósito de la cruz. Colosenses 2, versículos 13 y 14 dice: y vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Versículo 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. ¿Qué es el acta de los decretos? La palabra en griego para esta palabra nos da el significado de que se refiere a un documento escrito, un certificado de endeudamiento, algo que se traduce como una cuenta que se tiene pendiente, un registro de culpabilidad. Es decir, había un documento que nos señalaba como culpables. Pero sabes, gloria a Cristo y gloria a su nombre, porque cuando Él fue a la cruz, dice la Biblia que Él clavó esta acta que era contraria, la clavó en la cruz. Y nos hizo libres, y nos dio libertad, y nos dio salvación, y nos dio vida eterna. El acta que había en contra de nosotros, Jesús la clavó en la cruz. Él pagó nuestras deudas. Él tomó nuestro lugar en ese madero para darnos vida a nosotros, vida eterna y salvación. Nosotros merecíamos morir. Nuestros pecados nos llevaban a la cruz. Pero Él dijo: yo voy por ti, por mí. Y eso lo hemos olvidado. Hemos olvidado que el hecho que tú y yo estemos ahorita escuchando la palabra de Dios, si tú eres cristiano, eso significa que por ti se pagó un precio, el precio más alto, y fue la sangre del Cordero inmolado. Pero eso se nos olvida. Y vivimos sin propósito. Vivimos a lo que caiga. Y no deberíamos de vivir así, porque el sacrificio nos da propósito en la vida. ¿Cuántos cristianos hay divagando, desorientados? No saben qué hacer, no saben qué quieren.
porque no han conocido a la cruz tal vez. Tal vez llevan años en el cristianismo, pero no han tenido un encuentro con la cruz. Hay gente que lleva años en la iglesia y no ha tenido un encuentro con la cruz. ¿Sabes por qué lo sé? Porque se ve en su estilo de vida, se palpa. Son gente que no quiere servir a Dios, gente que tienes que estar empujando para que sirvan a Dios. Y sabes, debería de haber una respuesta natural a la cruz, y es entregar nuestra vida en las manos y al servicio de Cristo. Siempre he pensado esto. Nadie debería decirte que sirvas a Dios. Nadie debería de obligarte a servir a Dios. Si tú haces eso por obligación, no has entendido entonces qué sucedió en esa cruz. Si tú sirves a Dios porque alguien te lo dice, no has entendido qué sucedió en la cruz. Porque si lo entendieras de manera natural, buscarías hacer la voluntad de Cristo. No es así. Necesitas tener un encuentro con Cristo entonces. No importa si llevas un año, si llevas 5. Si tú eres una persona que tiene que estar motivando, arrastrando, empujando para servir a Cristo, entonces no has entendido lo que sucedió en la cruz del Calvario. A Jesús, a Dios, no le hacemos un favor cuando buscamos, cuando servimos. No le hacemos un favor a Él. Nosotros sin Él no somos nada. Le necesitamos cada día de nuestra vida, a cada momento, a cada instante. Necesitamos a Dios. La cruz debe llevarnos a vivir con propósito. Y tal vez dices hoy, ¿sabes? Yo me he alejado de Dios. Yo he pecado, he vuelto a caer, me he equivocado, me he desviado de los propósitos de Dios. Ya no tengo ese anhelo de servir a Cristo. Hay dolor en mi vida. He tenido pérdidas materiales, pérdidas personales. He perdido a seres queridos. ¿Sabes lo que yo te voy a decir? El consejo que yo te puedo dar es: vuelve a la cruz, vuelve al inicio, vuelve a esa cruz, vuelve tu mirada a la cruz del Calvario y entiende lo que sucedió ahí. Acércate a Cristo, busca del Señor. Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tal vez te has alejado demasiado, pero si te acercas al trono de la gracia, vas a encontrar gracia. Si vienes arrepentido genuinamente, vas a encontrar perdón. Si ya no tienes la brújula que te dirigía a los propósitos de Dios, acércate a Él. Ya no te sigas perdiendo, ya no te sigas alejando de los propósitos. Porque mientras tú te alejas, mientras tú te desvías más y más, el propósito que Dios depositó en tu vida por medio de su sacrificio se está perdiendo. Pero sabes, hay esperanza. Tenemos un Dios que aun cuando pecamos y nos alejamos, si tú vienes arrepentido, Él te da una nueva oportunidad. Yo lo sé, eso es así. Yo he experimentado el perdón de Cristo. Yo he experimentado una nueva oportunidad y sé que eso es así. Pero arrepiéntete, busca de Cristo y vuélvete a levantar. Deja de quejarte por las circunstancias, deja de culpar a las personas, deja de enfrascarte en tu pasado. Más bien pon tu mirada hacia el frente y ve la cruz y camina y avanza para que cumpla los propósitos de Dios. Otro punto: la cruz nunca debe de perder la importancia en nuestra vida. El sacrificio de la cruz hace más de 2000 años cambió muchas vidas. Muchas personas fueron convertidas a Cristo. Muchos judíos, muchos gentiles.
fueron alcanzados para Jesús. Pero la cruz sigue teniendo el mismo poder. No ha cambiado. Hoy hay muchas personas que tienen necesidad, que tienen falta, sus corazones están vacíos. Muchas personas han perdido la esperanza en este tiempo, porque dicen, ¿dónde está Dios? ¿Cómo Dios puede permitir esto? Y alguien que no tiene a Cristo no va a entenderlo. Romanos 8:28 dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Esto es conforme a los que a su propósito han sido llamados. ¿Sabes? Tal vez estás pasando dolor, estás pasando adversidad, estás pasando desierto, pero Dios está obrando ahí. Dios no te ha dejado, Dios no te va a dejar nunca, porque Él prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo, y somos más que vencedores en Cristo Jesús. Dios no se ha olvidado de ti, pero está procesando tu vida para usarla. Moisés tuvo que pasar 40 años en el desierto para que Dios le llamara a sacar a su pueblo. Tuvo que ser procesado, y muchas veces Dios nos va a procesar en la aflicción, en el dolor y en la pérdida. Pero sabes, Él no te deja. Sabes, Él es fiel. Su fidelidad no cambia, su fidelidad es eterna. Él sigue en su trono. Y aunque hayas sentido por algún momento que Él te abandona, eso es una mentira del diablo. Esos son pensamientos que son contrarios a lo que dice la Escritura. La Escritura dice que eres nuestro escudo, nuestra fortaleza en tiempos de aflicción. La Escritura dice que aunque la higuera no divides, Él es fiel y Él estará con nosotros. La Escritura dice que Jeremías 29:11, yo sé los planes que tengo para ti, planes de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. ¿Sabes por qué muchas veces caemos? ¿Por qué muchas veces caemos en depresión, en abandono? Porque no conoces la Escritura. No tienes armas para poder luchar. Si no conoces la Escritura, ¿cómo te vas a parar? Nunca olvides la importancia de la cruz. Y por último punto quiero decirte, y es el que considero más relevante para nuestras vidas: fue por amor que Jesús entregó su vida. ¿Sabes? No fueron los clavos en las manos de Jesús que lo tuvieron ahí. No fueron los que gritaban crucifíquenle. No fue la orden de Pilato o los líderes religiosos que lo llevaron a las autoridades romanas. No fue la traición de Judas. Había algo que estaba más allá de las circunstancias naturales, y había algo que aún no podemos comprender: cuál era el motivo del Señor para entregar su vida. Fue amor. Fue su amor para con nosotros. Fue por amor que Él se estuvo en esa cruz colgando. Un amor tan sublime, pero a la vez tan incomprensible. Un amor inagotable, pero inmensurable. Al mismo tiempo un amor tan cálido, pero tan poderoso. Un amor que expresó en la cruz de manera viva, de manera clara. Jesús murió por amor. Él vino a esta tierra. Él nació, Él creció para morir en esa cruz y darnos vida eterna y salvación. Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios muestra su amor al entregar a su Hijo en la cruz. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Fue amor lo que lo llevó a ese lugar. Jesús le anuncia a sus discípulos en varias ocasiones que Él iba a morir, pero también cuando les decía estas palabras, les decía que también iba a resucitar.
Mateo 16, 21 dice así: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Miren, si hay algo que tenía claro Jesús, era el propósito por el cual había venido a este mundo. Él tenía claro hacia dónde tenía que ir. Por eso cuando Pedro le dijo: Señor, no, yo no voy a permitir que vayas a la cruz, Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás, porque se estaba oponiendo al propósito supremo por el cual Jesús vino a esta tierra, que era morir en esa cruz. Si Él no hubiera muerto, nosotros no tendríamos salvación y vida eterna. Era necesario que el Hijo de Dios muriera en ese lugar para darnos acceso a Dios y darnos vida eterna. Jesús pudo haberse quedado en la tierra haciendo milagros todos años y años, pero no era su propósito, o era su propósito más morir que hacer milagros. Muchos recibieron un milagro de Dios, muchos de ustedes han visto la mano de Dios, pero muchos se han alejado. Los milagros no sostienen tu fe. Tu fe está sostenida por lo que se sucedió en el madero. Tu fe debe estar anclada a lo que Jesús hizo por ti y por mí en la cruz. Porque hay gente que ha recibido milagros y hay gente que se ha alejado aún después de recibir algo de Dios. Muchos quieren de Dios, pero cuando viene la tormenta, los problemas se alejan de Dios. Mateo 20, 17 al 19. Dice: nuevamente Jesús anuncia su muerte. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: he aquí, subamos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y escribas, y lo condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten, le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Lo que tal vez pasó desapercibido a los discípulos es que cuando les decía que Él iba a morir, también les decía que Él iba a resucitar. Hoy quiero decirte una cosa que es poderosa en el nombre de Jesús. Jesús no lo pudo detener la muerte. Jesús no lo pudo detener el diablo y sus demonios. Aunque pensaron que en la cruz había sido la derrota más grande para el Hijo de Dios, realmente era la victoria más aplastante para Satanás y sus demonios. Y los despojó, dice la Biblia, despojó a los principados y a los potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Lo que Jesús hizo y lo que aparentaba una derrota para el Hijo de Dios, realmente era la victoria más aplastante sobre el pecado, sobre la muerte. Una victoria en la cual tú y yo estaríamos incluidos, porque esa victoria a nosotros nos daría vida eterna, salvación y acceso a la presencia de Dios. La muerte no lo pudo detener. Nada puede detener al Hijo de Dios. El Hijo de Dios está por sobre todo. Dice la Biblia, cuando María Magdalena y la otra María fueron al sepulcro, dice que encontraron un ángel. Y dice que el ángel le respondió a las mujeres: no temáis, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Y luego le dice esta palabra poderosa de Dios: Él no está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Entonces ve al lugar del puesto del Señor. Di a los discípulos que Él ha resucitado de los muertos. ¿Sabes? El que estuvo muerto vive. El que estuvo muerto resucitó. Y hoy está tocando a la puerta de tu corazón, cristiano que te has alejado, cristiano que te has enfriado. Él vuelve a la cruz. Ve la cruz, vuelve al inicio y vuelve a alinearte a los propósitos de Dios. Él vive. Él vive.
y Él vive en tu corazón y en mi corazón. Él vive, el Hijo de Dios, Cristo Jesús, vive. Él está vivo. La muerte no lo detuvo. La tumba no lo pudo contener. Él vive. Y tal vez para ti sea la primera vez que escuchas un mensaje acerca de la cruz. ¿Sabes? Tú lo necesitas en tu vida. Si es para ti la primera vez que escuchas acerca del mensaje de la cruz, quiero decirte que tu vida estará vacía, que nada va a poder llenar tu corazón, ni nadie va a poder llenar tu corazón. Sabes, necesitas a Cristo Jesús. Él murió por tus pecados en la cruz. Él cargó tus pecados en la cruz. Necesitas venir a Él, pedir perdón por tus pecados, arrepentirte y caminar en Cristo Jesús y con Cristo. Hoy es un día de salvación para aquellos que no han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador. Llévate a Cristo en tu corazón. Permite que Él dirija tu vida. Permite que Él cambie tu vida. Este es un mensaje que todos deberíamos enseñar como cristianos. Y para ti, cristiano, que te has desorientado y te has desviado, vuelve a la cruz también. Vuelve al inicio. Vuelve, como dice en la carta a la iglesia de Éfeso, que Jesús dice a la iglesia de Éfeso: ustedes son trabajadores, ustedes son pacientes, ustedes perseveran, pero han perdido su primer amor. Y si tú eres un cristiano que ha perdido su primer amor, vuelve al inicio, vuelve a la cruz, porque ahí tu vida puede ser transformada. Vuelve a la cruz, vuelve a la cruz, vuelve a la cruz. Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por esta palabra, Señor. Espíritu Santo, yo te pido con humildad y con reverencia, toca los corazones de las personas. Pon en su corazón esa necesidad de ti. A los que no han aceptado, te han aceptado como Señor y Salvador, pon la necesidad. Pero a los cristianos que se han alejado de la cruz, pon también esa necesidad de volver a la cruz. Hoy te damos gracias por esta palabra poderosa, Señor. No permitas que vuelva vacía, Cristo. Que cumpla la obra por lo cual fue enviada a los corazones. Ayúdanos a tener la cruz presente todos los días de nuestra vida, Señor, porque esa es la fuente de nuestra fe y de nuestra conversión. Ayúdanos a tener siempre la cruz presente, Señor, para seguir en tus caminos y tus propósitos. Y quisiera hacer esta oración porque lo siento en mi corazón. Si hay alguien que por primera vez está viendo este mensaje de la cruz y dice: yo quiero a Cristo en mi corazón, vamos a hacer una oración. Esta oración solamente es el inicio. Es el inicio. Pero es la oración más importante que puedes tomar en tu vida. Después de que tú hagas la oración, busca una iglesia local. Contáctanos si tú gustas, para poder guiarte, orientarte, porque esto es el inicio. Y repite conmigo: Señor Jesús, vengo delante de ti, Padre. Reconozco mis pecados, Señor, reconozco mi condición, Señor, pero hoy vengo delante de tu presencia para pedirte perdón, Señor. Hoy me arrepiento, Señor. Y hoy te pido, Señor, que tú seas mi Señor y mi Salvador, Señor. Que escribas mi nombre en el libro de la vida, Señor, para vivir una eternidad en tu presencia y estar contigo por siempre, Señor. Hoy es todo, te lo pido, Señor, en tu precioso nombre, en el nombre de Jesús. Aleluya. Vamos a terminar con unas oraciones que nos están pidiendo. Oramos por la vida de Víctor Manuel Alqueira Ramírez, por Lorenza Soriano Jiménez. Señor, en esta
En esta tarde venimos delante de tu presencia, Señor, para pedirte por Víctor y por Lorenza, Señor. Tú conoces su vida, Señor. Tú conoces su corazón. Tú conoces todo de ellos, Señor. Y hoy te pedimos de manera reverente, conforme a tu voluntad, Señor, y tu misericordia, Dios, sea obrando sanidad, Señor. Pero tú también sea trayendo salvación y restauración a su vida, Señor. Tú eres el Dios sanador, Jehová Rafa, eres sanador, Señor. Hoy te pido que por tu misericordia obre sanidad sobre Víctor y sobre Lorenza, Señor. Todo esto te lo pido, Señor, en tu poderoso nombre, Jesús. Pongo su vida en tus manos. Cumple el propósito, Señor. Cumple la obra en este hombre y en esta mujer, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Pero también te pedimos por salvación y sanidad para Andrés Méndez y César y Rosalía, César y Mitzi Rivera. Señor, tú conoces su corazón y tú sabes que ellos tienen necesidad de ti, Señor. Hoy yo te pido que por la obra del Espíritu Santo, que es el que trae el convencimiento al corazón, seas poniendo en su corazón esa necesidad de ti en su vida, Señor, para que ellos no se pierdan y vengan a la vida eterna, vengan a la vida de Cristo Jesús. Yo te pido por Andrés, por Rosalía, por César y por Mitzi, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, ponemos sus vidas en tus manos, Señor. Pon a alguien que les hable, pon un recurso para que ellos reciban el Evangelio y ellos se vuelvan a ti con todo su corazón, Señor. Guárdalos en el hueco de tu mano, cumple tu propósito en ellos y que venga ese conocimiento de la cruz para salvación y vida eterna, Señor. Pongo su vida en tus manos, mi Dios, porque tú tienes el control de todo, mi Cristo. Hoy te damos gracias, Señor. Y vamos a hacer una oración para cerrar este tiempo. Cierra tus ojos. Ay, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Espíritu Santo, sea obrando en cada uno de nosotros, que esta palabra produzca un cambio visible en nuestras vidas, Señor. Traiga salvación, vida eterna, pero también traiga restauración al que está caído, Señor. Que esta palabra provoque cambios reales y evidentes. Que esta palabra activa a los que ya están agonizando espiritualmente, a los que ya no quieren nada de ti. Que esta palabra avive por medio de tu Espíritu Santo su corazón, su espíritu. Señor, que esta palabra penetre sus corazones, sus coyunturas, su espíritu y hasta los tuétanos, como dice Hebreos 4:12. Gracias por este privilegio y honra que me das de compartir tu bendita palabra, mi Señor. Gracias, porque si estoy parado en este lugar, Señor, fue porque me diste otra oportunidad. Y bendito sea tu nombre, Señor. Muchas gracias, Señor, por tu misericordia. Dios les bendiga, les mando un fuerte abrazo. Los esperamos el próximo domingo. No se pierdan la palabra de Dios. Les amamos en Cristo. Cualquier cosa, por favor, mándenos un mensaje, compartan la palabra de Dios para que esta palabra de salvación llegue a más personas. Hay alguien que necesita escuchar esta palabra y tú eres un canal de bendición. Si tú la compartes a alguien que sabes que necesita escuchar el mensaje de la cruz, compártela, porque hay gente que se está perdiendo, hay gente que está yendo al infierno porque no se le predicó la cruz. Es una responsabilidad de nosotros compartir la cruz, predicar el Evangelio, y este es un medio por el cual lo podemos hacer. Comparte la palabra de Dios. Dios te bendiga y un fuerte abrazo. Que el Señor te guarde bajo sus alas y que bendiga tu vida en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.